Historia de la filosofía, volumen 1, sección 62. Parte segunda, filosofía patrística, capítulo 3. La filosofía patrística de los siglos 3 y 4. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 142. Caracteres del periodo. La elaboración doctrinal del cristianismo, iniciada por los apologetas para defender la comunidad eclesiástica contra perseguidores y herejes, fue continuada y profundizada en siglos sucesivos por una necesidad interna, que se va afirmando cada vez más en el campo mismo de la Iglesia. En esta sucesiva elaboración dominan menos los motivos polémicos y más la exigencia de constituir la doctrina eclesiástica como un organismo único y coherente, fundado sobre una sólida base lógica. El uso de la filosofía se hace por esto cada vez mayor. La continuidad que los apologetas orientales, comenzando con San Justino, habían establecido entre el cristianismo y la filosofía pagana, se solidifica y profundiza. El cristianismo se presenta como la filosofía auténtica que absorbe y lleva a la verdad el saber antiguo, del cual puede y debe servirse para obtener los elementos y motivos de su propia justificación. Las doctrinas fundamentales del cristianismo reciben, mediante este trabajo, su sistematización definitiva. El periodo que va desde el 200 al 450 es decisivo para la construcción de todo el edificio doctrinal del cristianismo. Las esperanzas escatológicas de las numerosas sectas cristianas que habían dominado el periodo precedente disminuyen. Si frente al inminente retorno de Cristo, el trabajo largo y paciente de la investigación doctrinal parecería casi inútil y ocupaban el primer lugar los ritos propiciatorios y preparatorios, una vez perdida la expectación ante aquel retorno, la investigación doctrinal se convierte en la primera y fundamental exigencia de la Iglesia, que es la que debe garantizar su unidad y solidez en la historia. El primer impulso para tal investigación fue dado por la escuela catequética de Alejandría, que existía ya desde hacía mucho tiempo, cuando en 180 llegó a presidirla Panteno, que le dio el carácter de una academia cristiana en la cual toda la sabiduría griega era utilizada para los fines apologéticos del cristianismo. La escuela alcanzó su máximo esplendor con Clemente y Orígenes, pero cuando, en 233, Orígenes buscó en Palestina una nueva patria y abrió en Cesarea su escuela, esta suplantó a la otra y se convirtió en la sede de una gran biblioteca que fue la más rica de toda la antigüedad cristiana. 143. Clemente de Alejandría. Tito Flavio Clemente nació hacia el 150, probablemente en Atenas. Convertido al cristianismo, viajó por Italia, Siria, Palestina y finalmente por Egipto. En Alejandría, poco antes del 180, se hizo discípulo de Panteno y luego presbítero de aquella iglesia. Desde el 190, más o menos, fue colaborador y ayudante en la enseñanza de Panteno y después de la muerte de este, hacia el 200, se convirtió en director de la escuela catequética. En el 202 o 203 fue obligado a abandonar Alejandría por la persecución de Septimio Severo. Hacia el 211 estaba en Asia Menor con su discípulo Alejandro, que fue después obispo de Jerusalén. En una carta de Alejandro a Orígenes de 215 o 216 se habla de Clemente como de un padre ya muerto. Los tres escritos que nos quedan de Clemente, Protréptico a los griegos, Pedagogo y Tapetes, fueron concebidos por él como tres partes de un único plan de una progresiva introducción al cristianismo. El Protéptico, o exhortación a los griegos, se acerca mucho en su contenido y forma a la literatura apologética del siglo II. El Pedagogo, en 3 libros, se propone educar en la vida cristiana al lector que ya se ha separado del paganismo. Los tapetes o stromata, esto es, tejidos de comentarios científicos sobre la sabiduría, sobre la filosofía, debían tener por finalidad el exponer científicamente la verdad de la revelación cristiana. Se ha perdido su obra titulada Hipotíposis, esquemas o esbozos, y nos ha quedado una homilía que tiene por título ¿Qué rico se salvará?
El primer fin de Clemente es elaborar el concepto mismo de una gnosis cristiana. No hay duda de que el conocimiento es el límite más alto a que el hombre puede llegar. Es el ápice, teleiosis, del hombre. Es la sólida y segura demostración de lo que ha sido aceptado por la fe, y frente a él, la fe es solo el conocimiento abreviado y sumario de las verdades indispensables. Pero, por otra parte, la fe es condición del conocimiento. Entre fe y conocimiento hay la misma relación que los estoicos establecían entre prolepsis, esto es, el conocimiento preliminar de los primeros principios, y la ciencia. Como la ciencia supone la prolepsis, así la gnosis supone la fe. La fe es tan necesaria al conocimiento como los 4 elementos son necesarios para la vida del cuerpo. Fe y conocimiento no pueden subsistir la una sin el otro. Pero para llegar de la fe al conocimiento es necesaria la filosofía. La filosofía ha tenido para los griegos el mismo valor que para los hebreos la ley del Viejo Testamento. Los ha conducido a Cristo. Clemente admite, como Justino, que en todos los hombres, pero especialmente en los que se han dedicado a la especulación racional, hay un efluvio divino, una chispa del logos divino, que les descubre una parte de la verdad, aunque no les haga capaces de llegar a la verdad entera, que solo es revelada por Cristo. Ciertamente los filósofos han mezclado lo verdadero con lo falso. Se trata, pues, de escoger entre sus doctrinas lo que haya de verdad, abandonando lo falso, y la fe otorga el criterio de esta selección. La filosofía debe ser en este sentido la sierva de la fe, como Agar de Sara. En esta subordinación de la filosofía a la fe consiste el carácter de la gnosis cristiana. La gnosis de los gnósticos es una falsa gnosis, porque establece entre filosofía y fe la relación inversa. Si al gnóstico le fuese planteada la elección entre la gnosis y la salvación eterna, escogería la gnosis, porque la considera superior a todo. Este concepto de gnosis influye poderosamente en las doctrinas teológicas de Clemente. El cristianismo es la educación progresiva del género humano y Cristo es esencialmente el maestro, el pedagogo. Tal interpretación se hace predominante en la Iglesia a medida que disminuyen las esperanzas en la inmediata venida de Cristo y por consiguiente en la inmediata destrucción o regeneración del mundo. El concepto de una regeneración instantánea es sustituido por el de una regeneración gradual que debe verificarse a través de la historia con la asimilación y la comprensión progresiva de las enseñanzas de Cristo. Esta interpretación, ya clara en Clemente, dominará toda la obra de Orígenes. Frente a Dios, que es inasequible, porque supera la palabra y todo pensamiento y del cual podemos saber lo que no es, más bien que lo que es, el Logos es la sabiduría, la ciencia, la verdad, y como tal, el guía de toda la humanidad. El Logos es el alfa y el omega, porque todo proviene de él y todo vuelve a él. La acción misma del Espíritu Santo está subordinada al Logos, ya que el Espíritu es la luz de la verdad, la luz de la cual participan, sin multiplicarla, todos aquellos que tienen fe. Como supremo maestro, el Logos es también guía y norma de la conducta humana. La máxima estoica del vivir conforme a razón toma en Clemente el significado de vivir conforme a las enseñanzas del Hijo de Dios. Pero obedecer al Logos significa amarle. La obediencia y el amor están condicionados por el conocimiento. A la fe le es dado el conocimiento, al conocimiento el amor, al amor el premio celestial. 144. Orígenes, vida y escritos. Orígenes nació en 185 o 186, probablemente en Alejandría, de padres cristianos. El padre, Leónidas, murió mártir en la persecución de Septimio Severo, el 202 o 203, y el hijo, que quería correr la misma suerte que su padre, fue salvado por la madre. A los 18 años, el año 203, fue nombrado director de la escuela catequética, como sucesor de Clemente, que se había ido por Demetrio, obispo de Alejandría. Desde esta fecha hasta el 215 o 216, desarrolló una actividad ininterrumpida,
y a través del estudio de los filósofos griegos y los textos sagrados, llegó a formular las bases de su sistema. En este periodo, su celo religioso le llevó a emascularse. Sin duda, había tomado al pie de la letra la palabra evangélica, que alaba a aquellos que se hacen eunucos por amor del reino de los cielos. Pero probablemente, como el mismo Eusebio observa, quería quitar todo pretexto a la malignidad pública, puesto que su escuela era frecuentada también por mujeres. En el 215 o 216, los extraños estragos hechos por Caracalla en Alejandría obligó a Orígenes a huir a Palestina, donde los obispos Alejandro de Jerusalén y Teoctisto de Cesarea le acogieron con honor y le hicieron predicar en sus iglesias. Demetrio no aprobó esta predicación de un lego e impuso a Orígenes su vuelta a Alejandría. Allí reemprendió su actividad como maestro y escritor, que era intensísima. Un discípulo, Ambrosio, había puesto a su disposición 7 taquígrafos y varios copistas. Ordenado sacerdote durante un viaje, cayó en desgracia del obispo Demetrio y fue expulsado de Alejandría. Entonces residió en Cesarea, donde fundó una escuela teológica que pronto floreció y en la que permaneció hasta su muerte. Murió mártir durante la persecución de Decio. Orígenes sufrió tortura en la prisión y poco después murió en Tiro, a los 69 años, y por tanto el 254 o 255. Un discípulo suyo, Gregorio el Taumaturgo, nos da interesantes detalles de su enseñanza en Cesarea. Principios y base de la enseñanza de Orígenes era el estudio de la dialéctica. A él seguía el estudio de las ciencias naturales, de las matemáticas, de la geometría, de la astronomía. La geometría era considerada como modelo de todas las demás ciencias. A continuación se estudiaba la ética, que tenía por objeto las 4 virtudes cardinales de Platón y la caridad cristiana. Un sitio eminente tenía en este curso de estudios la filosofía griega, y el punto culminante estaba representado por la teología. La producción literaria de Orígenes fue amplísima. Se le atribuye un número de obras que va de 600, según Epifanio, a 800, según San Jerónimo. Pero el edicto de Justiniano contra él, en 543, y el juicio del Quinto Concilio Ecuménico, en 553, que le incluía entre los herejes, provocaron la pérdida de una buena parte de la producción de Orígenes. Nos quedan una obra apologética en 8 libros contra Celso, dirigida contra el neoplatónico Celso, que en 178 había escrito un discurso verdadero para refutar el cristianismo. Un tratado dogmático, el de Principis, que nos ha llegado solo en una tradición latina arreglada por Rufino, el cual se ha preocupado de atenuar o eliminar las afirmaciones que estaban en conflicto con las decisiones del Concilio de Nicea, partes o fragmentos de sus vastísimos comentarios bíblicos, 2 escritos sobre la oración y exhortación al martirio, 2 cartas y fragmentos de otras obras. Las obras exegéticas, que indudablemente constituían su más amplia producción, eran de 3 clases: escolios, esto es, notas sobre pasajes difíciles de la Biblia; homilías o discursos sagrados sobre capítulos de la Biblia; comentarios o tomos, que eran análisis minuciosos de libros enteros de la Biblia. De todos estos escritos, las partes más notables que nos han quedado son las del comentario al Evangelio de San Mateo, del cual tenemos los libros 10 al 17, el comentario al Evangelio de San Juan, del que nos quedan 9 libros no consecutivos, y el de la Epístola a los Romanos, del cual tenemos un arreglo de Rufino en 10 libros.